Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, es entrenar a los santos, equipándoles con la verdad, para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos con una vista panorámica de lo que Dios realmente tiene para nosotros en el libro a los Efesios. Primeramente vimos cómo el Padre nos eligió, nos santificó y nos predestinó para filiación, ¿sí? Y luego viene una alabanza para el Padre o para la Trinidad Divina. Dice, verso 7, o sea, aquí venimos con el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el Hijo viene a llevar a cabo la redención. Esta palabra, pues digo yo, en realidad, si usted quiere decir, pues la redención está basada en la propiciación. La propiciación trata estrictamente con el perdón de pecados. Entonces, somos propiciados primeramente, somos redimidos, comprados de nuevo para Dios, que es lo que significa la palabra redención, comprados de nuevo para Dios. Luego somos justificados, quiere decir que somos aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. Y finalmente somos reconciliados con Dios. De ser enemigos, pues somos ahora amigos de Dios, reconciliados con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo ha venido para llevar a cabo lo que el Padre ha planeado. ¿Qué es lo que el Padre ha planeado? Pues nos escogió, nos santificó y nos predestinó para filiación. Entonces, el Hijo viene a llevar a cabo lo que el Padre ha planeado, ¿sí? Entonces, versículo 9, fíjese, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta palabra misterio, me explico, es importante porque esta palabra misterio siempre alude o elude, ¿me entiende? Alude, o sea, al consejo de su voluntad. Digo, o si lo queremos decir de otra manera, al concilio de la Trinidad Divina. Es decir, eso es lo que se hizo en la eternidad pasada, antes de la creación angelical y antes de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, el misterio de su voluntad es según su beneplácito. Usted tiene que unir, o sea, este versículo 9, ¿me entiende? Relacionarlo con el versículo 5 mencionado anteriormente, porque el versículo 5, ¿me entiende?, nos muestra cuál es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es predestinándonos para filiación. Escuche, por medio de Jesucristo. O sea, aquí es por medio de Jesucristo. Entonces aquí verso 9 ya lo está haciendo más claro. Dice, para sí mismo. Dice, según el beneplácito de su voluntad. Entonces esta palabra beneplácito, me explicó, de versículo 5 debe ser traída al versículo 9. Entonces ese es el beneplácito de su voluntad. Por eso versículo 9 dice, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Según su beneplácito es lo que a Él le agrada, lo que a Él le place, lo que a Él le satisface, ¿sí? Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, en la persona de su Hijo. Aquí, versículo 10, da más detalles. Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Digo, si usted compara, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Aquí, la voluntad de Dios ahí, o sea, en la oración del Padre Nuestro, es que venga tu reino. ¿Ve? Cuando venga ese reino, o sea, va a venir en Apocalipsis 11:15. En Apocalipsis 11:15, ¿me explico? Déjeme se lo leo, nomás deme un poquito de tiempo. Mire. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, escuche, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, usted conecta Mateo 6:10 con, estamos en Efesios 1:10 y conéctelo con Apocalipsis 11:15. Entonces dice, para la economía, aquí dice en Efesios 1:10, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, su cumplimiento es Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reinado, escuche, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este es el libro de Efesios, este es el panorama que se está presentando aquí, este es el proyecto de Dios, ¿verdad? Y vemos, o sea, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo y cómo actúa el Espíritu. Entonces, verso 11, en Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Me gusta que aquí, o sea, Efesios 1:11, ¿verdad? Muestre este punto, el consejo de su voluntad. Eso se refiere realmente, ¿me explico? O sea, al concilio que hubo en la Trinidad Divina antes de los tiempos de los siglos. Ok, y después de eso ya viene realmente, pues vamos a decir, o sea, la alabanza, ¿verdad? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, todo esto es lo que va a pasar con el Hijo. El Hijo viene a cumplir lo que el Padre ha planeado, ¿sí? El Padre nos escoge, nos santifica y nos predestina para ser hijificados, ¿sí? El Hijo viene a cumplir lo que el Padre ha planeado. Claro, aquí hay ciertos problemas, ¿verdad? Él viene y lleva a cabo la redención. Nosotros decimos que la redención está basada en la propiciación, que es el perdón de pecados. Y luego entonces eso nos lleva a ser aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. Y nos reconcilia totalmente con Dios. Entonces,
el Hijo viene, ¿verdad?, a llevar a cabo lo que el Padre ha planeado. Y el Hijo, o sea, nos muestra, ¿verdad?, nos da a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, el cual es su beneplácito, de acuerdo con su beneplácito, y es que seamos hijificados, tal como el Hijo lo ha sido. ¿Sí? Entonces, llegamos bueno, estamos en capítulo 1, ahora venimos a versículo 13 y 14, y aquí tenemos ya, o sea, lo que el Espíritu va a llevar a cabo. Primeramente, el Padre nos escogió, nos santificó y nos predestinó para ser hijificados como su Hijo Jesús. Número 2, el Hijo viene y lleva a cabo la redención, ¿sí? Y luego, entonces, nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y luego, o sea, el Hijo, ¿me explicó?, tiene un fin que es que todas las cosas sean reunidas bajo una sola cabeza al fin de los tiempos. Es decir, que el reino de Dios no solamente sea en los cielos, sino también en la tierra. Y eso, el cumplimiento es Apocalipsis 11:15. Y luego entonces, o sea, cómo nos muestra cómo nosotros somos designados como herencia y cómo, ¿verdad?, pues de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y luego viene a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, muy bien. Y ahora viene, o sea, la participación del Espíritu. El Espíritu va a hacer dos cosas muy importantes aquí en Efesios. Número 1, o sea, nos va a sellar. Y número 2, nos va a ser dado como las arras de nuestra herencia. Ok. Entonces, versículo 13. Si lo decimos de otra manera, mire, versículo 4 y 5, o sea, el Padre nos escogió, nos seleccionó, nos eligió. Y luego nos santificó y luego, o sea, nos predestinó para ser hijificados o nos predestinó para filiación. Número 2, el Hijo viene a llevar a cabo lo que el Padre planeó, ¿sí? Y entonces el Hijo nos redime y luego entonces, o sea, nos muestra el misterio de la voluntad del Padre y nos muestra cómo todos los reinos de la tierra y su gloria deben de pasar al Señor y a su Cristo, para que Él reine por los siglos de los siglos, ¿sí? Y luego finalmente muestra que somos nosotros la herencia para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Y eso lo hace todo según el consejo de su voluntad. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Y ahora, el Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu va a transmitir, ¿sí? O sea, el Espíritu va a transmitir todo lo que el Hijo ha hecho, todo lo que el Hijo ha cumplido, ¿sí? Lo va a transmitir a nosotros para que tengamos la realidad. Entonces, el Padre planeó, el Hijo vino a llevar a cabo lo que el Padre planeó y el Espíritu transmite lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Entonces, el Espíritu, ¿cómo lo va a transmitir? ¿Cómo nos va a legar eso el Espíritu? Primeramente, bueno, dice versículo 13, en Él también, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu Santo, ese fue prometido a Abraham. ¿Me entiende? Usted tiene que relacionar ahí, o sea, Gálatas 3:14. Entonces ahí tenemos la realidad, ¿verdad? O sea, del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la promesa, de cómo Él nos selló, de cómo recibimos el Espíritu Santo para dar cumplimiento, ¿sí?, a la promesa que el Padre le hizo a Abraham. Entonces, el Espíritu nos selló. ¿Qué quiere decir que nos sella? Haga de cuenta, mire,
los ganaderos o los rancheros, ¿me entiende? O sea, se dice que erran sus animales o sus vacas, ¿sí? O sus caballos. Entonces, ¿qué hacen? O sea, ponen una lumbre primero, ¿ve? Y luego después, o sea, ellos tienen un fierro que está de acuerdo con, pues con las iniciales del dueño, o con las iniciales del rancho, lo que usted quiera. Y entonces ese fierro lo ponen a calentar y luego después lo ponen en la piel, ¿ve? Principalmente en las enancas, o sea, del caballo o lo que sea. Entonces de esa manera, o sea, lo sellan. Es decir, el Espíritu Santo nos ha sellado. Haga de cuenta, ha venido a nuestro ser, se ha mezclado con nuestro espíritu humano. Y entonces, o sea, tenemos el sello de propiedad de Dios. Entonces, y por otro lado, fíjese, nos ha sido como las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también el Espíritu nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia. Eso quiere decir que es el presabor, ¿me entiende? O sea, no estamos en el aire, sino que tenemos un presabor. Es la herencia, ¿sí? De nuestra herencia hasta la posesión o hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Entonces, las arras, a veces antiguamente, por ejemplo, si alguien iba a vender una tierra, ¿ve? Entonces le tomaban una porción de esa tierra para mostrársela al comprador. Ese era realmente sus arras, ¿ve? Un presabor de lo que estaba comprando. En este caso, pues es un presabor, o sea, de lo que el Señor ha hecho. El Espíritu, me explico, es una realidad en nosotros en el cual podemos tener esa realidad tremenda de lo que Dios ya ha hecho. Entonces, el Padre ha planeado, el Hijo ha venido a cumplir lo que el Padre planeó y el Espíritu transmite lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Amén.